Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Salteño. Soy de cuarta del profesorado de nivel inicial. Bueno, y voy a desarrollar la propuesta del examen del espacio curricular Ética y Trabajo Docente, Derechos Humanos y Ciudadanía. Bueno, me armé este cuadro, el cual va a ser que me va a ayudar para hacer esta exposición, en la cual seleccioné 3 ejes bibliográficos de las clases compartidas, los cuales son la práctica docente como oficio, la práctica docente como derecho y la práctica docente como ético-político. Bueno, voy a comenzar con la práctica docente como oficio. Bueno, voy a empezar a hablar de la historia. La práctica docente como oficio, históricamente en la década de los 60 en Argentina, una serie de sindicatos y agrupaciones gremiales empezaron a defender el trabajo docente haciendo referencia a que somos trabajadores, trabajadoras de la educación y que ser docente tiene que ver con la lucha colectiva, ya que esta es necesaria para que se deje de ver a la docencia para que se deje ver a la docencia como un trabajo individual. Además de ser trabajador y trabajadora de la educación, tiene que ver con la responsabilidad de que nos compete, es decir, el rol docente es importante, o sea, es la importancia para entender el trabajo como una actividad exclusivamente humana para crear y subsistir. Dejo una cita de González, que tengo acá. Bueno, ahora seguimos con el otro paso, que es ¿qué producimos al hacer docencia? El docente es productor del conocimiento, del trabajo, el trabajo de transmitir saberes, conocimientos pedagógicos y conocimientos sobre la educación. Esa transmisión no es un proceso ni lineal ni mecánico, sino de reconstrucción, resignificación y recreación del saber, elaborado en base a las nuevas generaciones. Bueno, después tenemos por qué es importante considerar al docente como un productor. Mi cuadro ayuda, necesito mirarlo. Es importante tener en claro que producimos, ya que esta va a determinar el valor de nuestro trabajo. O sea, el valor tiene 3 características: carga, responsabilidad y complejidad. La carga encarga la cantidad objetiva de nuestro trabajo, carga física, carga mental. La responsabilidad, todo trabajo se valora por su responsabilidad, pero el docente tiene una responsabilidad social, ya que no trabaja con objetos, o sea, trabajamos con sujetos. Y por último, complejidad está dada por el tipo de decisiones que tiene que tomar el trabajador para la resolución del trabajo asignado. Bueno, la bibliografía que usé es a González y ahí está la cita. Bueno, el siguiente eje es la práctica docente como derecho.
Bueno, con este eje voy a comenzar a referirme sobre la ley 1420. El 8 de julio de 1884 se sanciona la primera ley de educación argentina. Si bien esta ley ya no rige, siguen vigentes los siguientes derechos: la educación pública común, gratuita, obligatoria y graduada y tolerante. También abolió a los castigos corporales. En la actualidad, la ley que normaliza hoy la educación en nuestro país es la Ley de Educación Nacional 26.206, que se compromete el Estado como garante de derecho a la educación, sancionada en el 2006. Bueno, voy a destacar algunos artículos que me parecieron importantes en cuanto a garantizar los derechos de educación frente a esta crisis que atravesamos en pandemia. Bueno, voy a destacar el artículo número 2. Tengo algunos acá de ayuda. Bueno, el artículo número 2 habla de la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado. El artículo número 3, la educación es una prioridad nacional y se construye política de Estado para construir una sociedad justa. Después voy a leer el artículo 8, no me acuerdo, es uno de los que destaqué, perdón. La educación brindará las oportunidades necesarias para desarrollar y fortalecer la integración y fortalecer la integral. El artículo 11, los fines y objetivos de la política nacional son, me acuerdo algunos y otros les voy a leer. Asegurar una educación de calidad con igualdad de oportunidades y posibilidades. Garantizar una educación integral. Brindar una formación ciudadana comprometida, que tenga valores éticos, democráticos, en participación de libertad, solidaridad. Fortalecer la identidad nacional basada en el respeto y la diversidad cultural. Garantizar la inclusión educativa. Bueno, y en el artículo, por último, el artículo número 12, el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de manera concertada y ocurrente, son las responsables de la planificación y supervisión y financiación del sistema nacional. Bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? Destaqué estos artículos porque considero que fueron importantes a la hora de afrontar esta pandemia en crisis, adaptándose rápidamente para garantizar estos derechos y aprovechando los avances tecnológicos en comunicación a distancia. Para mí se realizó de forma más pronta. Para mi opinión, queda demostrado la práctica docente ética política adaptándonos a esta circunstancia. Bueno, y el eje número 3
es la práctica docente como ético y político. Voy a comenzar hablando de la definición de la docencia como virtud, teniendo en cuenta dos aspectos. Por un lado, la práctica docente que implica un hábito de saber elegir, liberando con razones en cada caso. Es decir, el buen enseñar. Por otro lado, la responsabilidad pública en el sentido del derecho universal a la educación. La docencia es por definición un compromiso ético, político, por un mundo más justo. Para que se dé una práctica ética política, deben existir las siguientes características. El cuidado, reconocerse como sujetos libres, es decir, no estar condicionado con antecedentes. El cuidado de sí, reconocer ser sujetos libres, El cuidado de sí, reconocernos, ser sujetos libres, es decir, no estar condicionado por causas exteriores. Para que el cuidado de sí es necesario insistir que el rol de enseñar no bloquee la subjetividad, sabiendo lo que se hace y pudiendo no hacerlo o hacerlo de otra manera. El cuidado del otro, reconocer plenamente la condición de libertad, subjetividad del otro, habilitando la comunicación y la participación. La realidad, por último, la realidad como antecedente. Es estar dispuesto a encontrarse con la novedad, no previsible, lo que nos saca de nuestra seguridad y dar una respuesta de amparo y de reconocimiento del otro. Bueno, voy a leer la consigna que me dio en el temario. ¿Qué aporta la reflexión ético-política de nuestras prácticas docentes al ejercicio de una educación de horizonte auténticamente emancipador y humanizante? Lo que aporta es una herramienta certera del camino correcto y equilibrado, emancipando y humanizando posibilidades, emancipando y humanizando con responsabilidad, tomando las decisiones de forma consciente y no de forma rígida y automática. Me hizo dimensionar la gran responsabilidad que tiene el docente a la hora de tomar decisiones, ya que sería muy fácil educar con procesos preestablecidos, con antecedentes y realidades totalmente distintas, e inclusive afectadas por agentes externos.